Hola, ahora vamos a hablar sobre las propiedades térmicas del suelo. La vida sobre la superficie terrestre no sería posible sin el concurso de la energía solar, que cada medio biológico utiliza de la manera que la necesita. El suelo no se escapa de eso y se produce un intercambio de calor entre el suelo y la atmósfera, que se rige mediante unas leyes que son válidas para todos los suelos, pero existen modalidades particulares para cada individuo suelo, que son las que conocemos como las propiedades térmicas. Los principales parámetros que definen el comportamiento térmico de un suelo son el calor específico y la conductividad térmica. Pero para que se produzca un calentamiento de los diferentes horizontes edáficos, es necesario que la radiación solar llegue hasta la superficie y además penetre en el suelo. Las propiedades térmicas del suelo en cualquier ubicación están en un constante cambio de estado de flujo, debido a las variaciones diurnas y nocturnas y también a las variaciones estacionales. Las características térmicas de un suelo están influenciadas por el contenido de humedad, por el contenido volumétrico, por la fracción de volumen ocupada por aire y también por la fracción de volumen ocupada por los sólidos del suelo. El objetivo de esta clase es comprender la importancia de las propiedades térmicas en el suelo. Vamos a hablar ahora de la temperatura del suelo y el flujo de calor. Sabemos que la temperatura no es más que la medida de la intensidad de calor, pero ¿cómo afecta esto el crecimiento de las plantas o las otras propiedades del suelo? Primero, la germinación y la emergencia no ocurren cuando nos conseguimos a temperaturas extremas, por ejemplo, menor de 5 grados o mayor de 40 grados centígrados. El crecimiento de las raíces en estos primeros centímetros del suelo también se puede afectar con las altas temperaturas que se pueden conseguir en condiciones de suelo desnudo. La absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces también se ve afectado cuando estamos en presencia de temperaturas extremas. Las altas temperaturas también pueden favorecer las pérdidas de agua del suelo por evaporación. Algunos procesos químicos se aceleran con las altas temperaturas y se retardan con las condiciones frías. Por otro lado, también la descomposición de la materia orgánica se acelera a temperaturas más cálidas y cuando las temperaturas son más bien frías, se tiende a su acumulación en el suelo por limitaciones en la tasa de descomposición. Las altas temperaturas también nos permiten controlar plagas y enfermedades. De hecho, ese es el principio que se utiliza para un procedimiento, un tipo de manejo que se llama plasticultura. Allí nosotros colocamos plástico sobre la superficie. Esto es muy usado principalmente en hortalizas y eso va a permitir que se generen altas temperaturas y se controlen plagas y malezas. La actividad biológica de los microorganismos también es regulada por la temperatura y esta característica se usa en procesos como la bioremediación. Fíjense acá, en este gráfico vemos cómo la actividad de los microorganismos aumenta en forma exponencial con la temperatura del suelo. Pero es importante tener en cuenta que para algunos procesos existen unas temperaturas máximas en las cuales hasta las cuales se puede realizar ese proceso. Por ejemplo, en el caso de la actividad de los microorganismos que oxidan el nitrógeno, esta va a ser máxima, la temperatura máxima que van a soportar es alrededor de unos 35 grados centígrados, mientras que la actividad de los microorganismos que oxidan el fósforo, la temperatura máxima en la cual se puede realizar ese proceso es de 40 grados centígrados. Por encima de esas temperaturas, entonces se ve limitada también la realización de esos procesos. Tenemos acá, fíjense, el efecto de la temperatura del suelo sobre el porcentaje de emergencia de plántula de algunos cultivos. Entonces tenemos algodón, sorgo, arroz, maíz. Y acá tenemos las temperaturas en grados centígrados, 10, 15, 20, 30, 40. Fíjense que a la temperatura de 10 grados centígrados, pues realmente no hay emergencia de ninguna de estas plantas que estamos considerando, algodón, sorgo, arroz o maíz.
Y ese porcentaje de emergencia va aumentando a medida que aumenta la temperatura, y para la mayoría de estos cultivos la emergencia máxima se alcanza a los 30 grados centígrados, con excepción del maíz, que la emergencia máxima se alcanza a los 20 grados centígrados. Por encima de esos valores de temperatura, entonces empieza a disminuir el porcentaje de emergencia de plantas. Acá tenemos algunos rangos de temperatura que se pueden asociar a algunos procesos en el suelo. Bueno, ya sabemos que a 0 grados centígrados el agua se congela y que a 100 grados centígrados el agua ebulle. Pero en ese rango de temperaturas, por ejemplo, cercano a 0 grados centígrados ocurre la temperatura mínima para nitrificación, cesa la actividad biológica. A temperaturas cercanas a 10 ocurre la invernación para algunas plantas, es mínimo para la germinación de maíz y soya. Entre 10 y 30, entre 20 y 30, pues es mínimo para la germinación de cultivos como tomate y melón, pero es óptimo para el crecimiento de la mayoría de los cultivos, alrededor entre 25 y 35. Y así sucesivamente vemos que algunos procesos tienen sus temperaturas óptimas, por ejemplo, alrededor de 30 grados óptimos para la nitrificación, alrededor de los 40 es óptimo para la amonificación. Los nemátodos mueren a temperaturas entre 45 y 55. Entre 50 y 60 mueren la mayoría de las malezas. Entre 55 y 65 mueren la mayoría de los microorganismos, etcétera, ¿no? También hay una temperatura importante que es alrededor de entre 65 y 75, es la temperatura máxima que se debe alcanzar en los compost para que haya la eliminación de los organismos patógenos. Y así sucesivamente podemos ver algunas temperaturas que son importantes. Fíjense este rango entre 65 y 100, un poquito más de 100 es la temperatura que se alcanza el suelo cuando se produce una quema. Más adelante vamos a hablar un poco de eso también, con el fuego que se produce a través de algunos manejos que se le dan a los cultivos. Permite también que algunas semillas que estaban latentes puedan germinar. Vamos a ver este ejemplo sobre el efecto que tiene el calentamiento del suelo durante los incendios de vegetación. En la naturaleza, el fuego es una de las perturbaciones en los ecosistemas que tiene mayor alcance. Los incendios de bosques, pastizales o residuos de cosecha, además de los efectos suprasuperficiales obvios, producen cambios de temperatura del suelo. Estos cambios son breves, pero algunas veces son muy grandes en su magnitud y pueden producir efectos duraderos. A menos que el fuego sea artificialmente activado por la adición de algún combustible, la elevación de temperatura es en sí misma usualmente muy breve y se limita a unos pocos centímetros superficiales del suelo. Este calentamiento puede afectar la descomposición y el movimiento dentro del perfil del suelo de algunos compuestos orgánicos. Entonces esta figura nos ilustra los resultados de fuegos incontrolados sobre un lote sembrado con pinos. Este es un ejemplo que sacamos de Brady y Well de 1999. El principal efecto de las altas temperaturas, que en este caso las más comunes son mayores o alrededor de 125 grados centígrados, el efecto principal es la destilación de varias fracciones de la materia orgánica. Algunos de estos compuestos que se volatilizan se trasladan rápidamente a través de los poros del suelo hacia las áreas más frías y más profundas. A medida que estos compuestos llegan a mayor profundidad, se condensan, o lo que es lo mismo decir que se solidifican, sobre la superficie de las partículas, que ellas están más frías en ese momento, y también llenan algunos espacios porosos circundantes alrededor de la partícula. Algunos de los compuestos que se condensan son hidrófobos, o sea que repelen el agua. En consecuencia, cuando llegan las lluvias, aún en suelos que sean arenosos, la infiltración, como vemos en la figura,
puede ser limitada o reducida en comparación con áreas donde el fuego haya sido un poco más ligero o donde no haya habido ningún efecto del fuego. Este efecto de la temperatura sobre el fuego es bastante común en nuestros llanos venezolanos, donde la quema de los pastizales que están lignificados, es una práctica de manejo muy utilizada. Y esto, cuando está la época de lluvia, sobre todo si estamos hablando de suelos de texturas medias, que están en situaciones de colina, puede provocar grandes deslizamientos de suelo debido a que el agua no penetra en el suelo, sino que queda esa superficie ennegrecida de esos materiales orgánicos repelentes al agua, hace que el agua escurra y con ella se escurre también, se pierde por deslizamiento grandes cantidades de suelo y se producen grandes pérdidas por erosión. Esto es típico en la zona de los llanos centrales, de Valle de la Pascua, Chaguarama, Tucupí y Sarazá. En esta foto vemos un incendio de vegetación en la zona de Limón, allí cerca de identificación. Fíjense en esta cómo queda el suelo después de ese incendio. Esa capa ennegrecida sobre la superficie son estos compuestos orgánicos que fueron transformados por efecto del calor. Vamos a hablar ahora de las propiedades térmicas del suelo, comenzando por la capacidad calórica. La capacidad calórica se refiere a la cantidad de energía necesaria para incrementar la temperatura del suelo. En este caso lo podemos calcular por la siguiente fórmula. La capacidad calórica va a ser igual a la relación entre la masa del suelo por el calor específico del suelo más la masa de agua por el calor específico de agua para un intervalo de temperatura. En este caso, cuando esta capacidad calórica se expresa por unidad de masa y de temperatura, entonces nos estamos refiriendo al concepto de calor específico. Fíjense que el calor específico es la cantidad de calor en calorías que es necesario para que una unidad de masa expresada en gramos de suelo aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Las unidades de expresión del calor específico son calorías por gramo por grado centígrado. Y la forma de calcularlos a través de esta expresión, realmente esta fracción que está acá es la misma capacidad calórica, pero lo vamos a hacer referencia a 1 grado centígrado de aumento de temperatura y al dividirlo entre la masa de suelo húmeda, lo podemos expresar en gramos por gramo de suelo. Entonces, es muy importante conocer que el agua tiene influencia sobre las propiedades térmicas del suelo, incluyendo la conductividad térmica y el calor específico. Fíjense en este cuadro que tenemos algunos valores promedios de calor específico y de conductividad térmica de algunos de los componentes del suelo. En este caso, fíjense que el agua tiene mayor calor específico que los otros componentes del suelo. Le sigue el humus o materia orgánica, la arcilla, la arena, y podemos decir que en promedio el suelo seco tiene un calor específico de 0,20 calorías por gramo por grado centígrado. ¿Qué significa? Que para subirle a 1 gramo de suelo 1 grado de temperatura, 1 grado centígrado, hay que aplicarle un calor de 0,20, mientras una cantidad de calor, 0,20 calorías. Mientras que para subirle la temperatura al agua hace falta 1 caloría. Con relación a la conductividad térmica, esta es una medida de la facilidad con la cual el suelo transmite calor. Y esta conductividad térmica describe el flujo de calor en respuesta a un gradiente térmico. Y en este caso, fíjense que la mayor conductividad térmica medida en joule por metro por segundo por grado centígrado la tiene la masa sólida, después el agua y después el aire. En este cuadro podemos ver el efecto de la cobertura de residuos vegetales sobre la temperatura del suelo y el contenido de humedad.
tenemos dos condiciones en un perfil de suelo o en las dos primeras capas de un suelo de 0 a 5 y de 5 a 15 centímetros. Tenemos condición de suelo desnudo, sin cobertura y suelo con cobertura. Entonces fíjense que en este suelo desnudo se alcanza una alta temperatura en los primeros centímetros del suelo y disminuye ligeramente en la capa subsuperficial. Y eso hace que la humedad sea mucho más baja, esta está expresada en porcentaje de volumen, en esa capa superficial por efecto de la evaporación por las altas temperaturas que se consiguen en ese horizonte. Mientras que cuando el suelo tiene cobertura, este es el mismo suelo, la única condición que varía es la cobertura. Fíjense que la temperatura que se alcanza solamente por efecto de la cobertura es mucho menor y la humedad es alrededor del doble. Este efecto de la cobertura no solamente se aprecia a nivel superficial, sino que también se puede apreciar, por lo menos a nivel de temperatura, en la capa subsuperficial. Ahora vamos a ver un ejemplo de ejercicios que podemos realizar con relación a las propiedades térmicas del suelo. Este ejemplo nos pregunta en primera instancia qué cantidad de calorías se requieren para elevar la temperatura en 3 grados centígrados de 150 gramos del horizonte superficial de un suelo cuando éste se encuentra a una humedad de 25% en base a peso. Realmente ahí nos están pidiendo la capacidad calórica para subirle la temperatura de ese suelo en 3 grados centígrados. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que vimos de capacidad calórica, que la capacidad calórica es igual a la masa de suelo por el calor específico del suelo más la masa de agua por el calor específico del agua por el intervalo de temperatura que queremos subirle a esa cantidad de suelo húmedo. Entonces, fíjense, allí en esta expresión nosotros necesitamos saber la masa de suelo seco y necesitamos saber la masa de agua. El calor específico del suelo lo sabemos que es una constante, 0,2 calorías por grado centígrado, y el calor específico del agua es 1, que también lo conocemos. Tenemos el intervalo de temperatura, pero en el problema lo que nos dicen es que tenemos 150 gramos de un suelo que está húmedo, ¿ok? No nos dan el peso seco del suelo, pero lo podemos calcular porque nos dicen que este suelo tiene 25% en base a peso. Ahora, ¿qué significa que tiene un 25% en base a peso? Que por cada 100 gramos de suelo seco yo tengo 25 gramos de agua. Si tengo 100 gramos de suelo seco y 25 gramos de agua, realmente lo que tengo son 125 gramos de suelo húmedo. Ahora yo no me puedo plantear una regla de 3 porque tengo acá 150 gramos de suelo húmedo y con base a este artificio sé que puedo hacer una regla de 3 con estos 125 gramos de suelo húmedo. Entonces nos planteamos que por cada 125 gramos de suelo húmedo tengo 100 gramos de suelo seco, que es lo que vimos en esta expresión. En 150 gramos de suelo húmedo, que es lo que me están dando en el problema, ¿cuánto tendré de suelo seco? El resultado son 120 gramos de suelo seco. Entonces, de estos 150 gramos de suelo húmedo que tiene 25% humedad, realmente lo que tengo de suelo seco son 120. Ahora, para saber la cantidad de agua que hay en ese suelo húmedo, en 125 gramos de suelo húmedo tendría 25 gramos de agua, en 150 tengo 30. Total es que ya puedo aplicar la expresión porque tengo 120 gramos de suelo seco y tengo 30 gramos de agua. Aplicamos la expresión 120 gramos por 0,2 más 30 por 1 por 3 grados centígrados me resulta 162 calorías. En la segunda parte me pregunta cuál será su calor específico. Nosotros sabemos que el calor específico es la capacidad calórica, pero expresada en función de 1 grado centígrado y 1 gramo de suelo. Usamos esta expresión. Todo esto es la capacidad calórica, pero expresada en 1 grado centígrado y lo dividimos entre la masa de suelo húmedo para tener la cantidad de calor, pero por gramo de suelo. Tendríamos 120 por 0,2, 30 por 1
por 1 grado centígrado entre 150 gramos de suelo húmedo. En este caso utilizamos el valor del suelo húmedo para expresarlo en función de 1 gramo de suelo húmedo. Me resulta el calor específico 0,36 calorías por grado centígrado. La tercera parte de este ejercicio me preguntan cuál sería el calor específico si el contenido de humedad disminuye a 10% en base a peso. Acá teníamos el calor específico cuando el suelo tenía 25%. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué cantidad de calor? ¿Cómo va a variar ese calor específico cuando la humedad baja a 10%? Hacemos un planteamiento similar para calcular los gramos de suelo seco y para calcular los gramos de humedad o de agua. Entonces, en este caso, el suelo seco serían 136,36 y el agua sería 13,64. Si aplicamos la misma expresión, entonces resulta 0,27 calorías por grado centígrado. ¿Qué implica esto? Que en la medida que el suelo está más húmedo, el calor específico aumenta, porque tengo que aplicarle mayor cantidad de calor para subirle la temperatura en 1 grado centígrado a ese suelo. ¿Ok? Bueno, eso era todo lo que yo quería explicarles en esta clase. Nos vemos en otra oportunidad.